parte, por ejemplo, en algún momento el DAS le colaboró a las autodefensas también con armas? Sí, claro, sí. Jorge Noguera, Fernando Londoño le consigue en una partida, creo que es una plata que habían decomisado y estaba guardada en el Banco de la República. Entonces, eso lo reparten entre policía, ejército y DAS. Ya, y de ahí se compran unas armas, es cuando se montan los famosos grupos especiales, eso que montó Jorge Noguera allá, de alguna forma desvirtuando la razón de ser del DAS, que el DAS no es una entidad que deba tener fuerzas de choque, porque se supone que es un organismo de inteligencia. Entonces, de ahí se compraron armas, y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. Ya, eso fue manejado en detalle por Giancarlo, Jimmy Nazar y Jorge Noguera. O sea, el DAS le colaboraba a los paramilitares y a los narcotraficantes, borrándoles expedientes, trayéndoles armas. ¿También les ayuda a narcotraficar? Pues, mire, Arnulfo, yo lo único que le puedo decir es que desde el DAS, en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS. Es lo único que yo le puedo decir al respecto. Y igualmente eso requiere que si se trafica también se traiga dinero. Pues de hecho yo fui condenado por eso, ¿no? O sea, yo fui... Pero el suyo es por un contrato que se hace con MT Base. No, yo fui condenado por traer dinero del exterior a través del aeropuerto. Lo que ocurre es que la Fiscalía, como para variar, la Fiscalía de don Mario Guarán, nunca investigó más allá, solamente se quedó en Rafael García. Ya, pero, o sea, yo en algunas cosas soy Superman y en otras soy el pastorcito mentiroso. O sea, para hacer yo una operación de lavado de dinero de muchísimos millones de dólares y de euros, yo pude haberlo hecho solo. Pero cuando yo cuento las cosas, entonces, pero él cómo pudo, o sea, cómo una persona pudo conocer tanto. O sea, sí pude armar una operación de lavado de dinero yo solo, según las autoridades, pero no pude conocer tanto. ¿No le parece eso una contradicción? O sea, hoy después de que usted recobró su libertad y todo, está diciéndome que ese lavado de dinero por el que fue condenado era proveniente del narcotráfico. Sí. Y Noguera sabía. Noguera no solo sabía, participó de eso. Eso pues, en algún momento me referiré a ello ante las autoridades competentes. ¿Y con quiénes más estuvo Noguera en eso? Pues siempre su círculo de confianza, Giancarlo Oqué, Jimmy Nazar, varias personas. Usted tuvo muchos conflictos con las autoridades, la detención de su esposa, sus traslados a las cárceles, o sea, después de que usted destapa todo este escándalo de la parapolítica y hoy está en libertad, ¿en qué situación se encuentra usted, su familia? Pues yo he debido permanecer escondido prácticamente desde que salí de la cárcel. Personas de las pocas amistades que a mí me quedaron en el DAS, muy pocas por cierto, pues cuando el momento de salir me dijeron que el gobierno tiene orden de matarte, entonces pues he debido permanecer escondido porque las autoridades consideran que yo tengo que permanecer en Colombia. Ya, mi esposa, Ariel, por 5 delitos fue condenado a 8 años, ella ya ha cumplido una pena de 8 años por un solo delito y el juez dice que todavía ella no puede salir en libertad. ¿Y no ha dictado sentencia? ¿Cómo? Y no ha dictado sentencia, sí, ya tiene más de un año el haber finalizado el juicio y no ha dictado sentencia. Nosotros somos unos perseguidos en Colombia. Yo le digo a mi esposa que hay que ser conscientes de eso y prepararnos para lo peor, esperando que no suceda. Ya. Pero para mí está claro que nosotros somos unos perseguidos en Colombia por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y estando en esta situación como complicada de seguridad suya y de su familia, ¿por qué ahora decide como poner la cara y revivir todo esto que usted denunció ante las autoridades en su momento? Bueno, primero porque pues considero que el país merece conocer la verdad de muchas cosas que hoy en día, o sea, es que preferí que el tiempo las descubriera para que, o sea, mire lo del DAS, usted ve lo del DAS, Arnulfo, cambian al director, cambian al subdirector, cambian a los directores de inteligencia, cambian a todo el mundo y los problemas persisten y cada día peor. Hay una sola persona en toda la línea de mando que nunca ha cambiado. ¿Quién es? El presidente Álvaro Uribe. En la línea de mando del DAS, el que nunca ha cambiado es el presidente Álvaro Uribe.
Entonces, ¿qué explicación tiene que siendo él la única persona que no cambia la línea de mando, los problemas persistan y se acentúen? Es decir, el problema no es entonces el director del DAS, porque han puesto 4 diferentes y los 4 han sido investigados. ¿Ya? El DAS es una entidad adscrita a la presidencia de la República. ¿Ya? Y desde la época de Jorge Noguera, siempre lo que fue secretario privado, ese tipo de cosas, eran los que daban las órdenes al director del DAS. Yo me acuerdo que Jorge Noguera lo llamaba Alberto Velázquez y él estaba conmigo y enseguida, no, apúrate, me llama Alberto Velázquez. Ya, creo que era secretario privado o secretario general. ¿Será que el secretario privado por sí y ante sí le va a dar una orden al director del DAS? Yo no lo puedo creer. Yo era jefe de informática. El tiempo se encargó de demostrar que muchas de las órdenes ilegales que yo di venían de arriba. No eran iniciativa de García. Y de todo el caso de la parapolítica, que ya hay muchos condenados y otros en etapa de juicio, ¿todavía falta mucha gente? ¿En lo que usted contó? No, yo lo que conté, pues todos fueron judicializados, muchos condenados. Hay algo importante respecto a lo que usted me decía ahorita en cuanto a que no, que a usted le creyó las autoridades. Fue tan cierto lo que dije, que en muchos casos las personas se acogieron a sentencia anticipada, ni siquiera fueron a juicio. Bien Maló, Jorge Luis Caballero, Alfonso Campos, Trino Luna, José Francisco Zúñiga. Es decir, era tan cierto lo que dijo García, que ni siquiera las personas fueron a juicio. Las autoridades corroboraron tantas cosas y lograron tal cúmulo de pruebas que ellos prefirieron aceptar su culpabilidad. Una última cosa, recién que arrancó el proceso en la Fiscalía, cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? No, el programa, mire, ese es el tipo de cosas, Ardulfo, que uno no entiende qué sucede. Es decir, la Fiscalía, por lo menos la de Mario Iguarán, que fue la que yo viví, fue una fiscalía bastante selectiva y entiendo que ha sido una constante a lo largo de todo el transcurrir de la fiscalía. Yo digo, denuncio, hay un fraude, las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó, lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía, hubo personas condenadas por eso. Ya, Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó, es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó, ya, un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de CD-ROOM, un programa... Sí, un programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. Ya, en la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector, es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Algo muy peligroso, sobre todo en épocas de vísperas de referendo, ¿no? Que el fraude electoral continúe vivo. ¿Y usted dónde dejó ese programa? No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó pasar, ese CD quizás dónde quedaría. O sea, había varias copias de ese. No, muchísimas, mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección